La fibra alimentaria es uno de los componentes más importantes de una alimentación sana. Conocida también como fibra dietética, esta constituye uno de los componentes clave de los alimentos vegetales, y ha sido asociada a numerosos beneficios para la salud. Hoy hablamos de fibra alimentaria para que te aproximes a su conocimiento. Los alimentos con fibra han demostrado en más de una ocasión reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque su función más destacada es la capacidad para mantener el sistema digestivo saludable. Se encuentra en las plantas y en otros alimentos, y es un elemento que no es digerido por nuestro sistema digestivo. Los seres humanos consumimos alimentos con fibra, pero como no podemos digerirla, la fibra dietética pasa directamente por nuestro intestino hacia nuestro colon. De esta manera, contribuye a mantener el colon sano y limpio, previniendo así enfermedades y condiciones tales como la diverticulitis, constipación o irregularidades. Existen dos tipos de fibra dietaria, la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra alimentaria insoluble se encuentra en comidas con alto contenido en fibra, tales como los alimentos integrales, nueces y otros vegetales. La fibra insoluble no se disuelve en agua, y por ende ayuda a eliminar las deposiciones más rápidamente de nuestro intestino y colon, siendo excelente para personas que sufren de estreñimiento e irregularidad. Por su parte, la fibra alimentaria soluble sí se disuelve en agua, y puede encontrarse en semillas, porotos, cítricos y otras frutas. Esta fibra absorbe agua, y por ende permite suavizar los alimentos que digerimos y hace más fácil nuestra digestión. La fibra alimentaria se puede definir como la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Esta parte vegetal está formada por un conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea, polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias análogas. 1. Desde el punto de vista nutricional, y en sentido estricto, la fibra alimentaria no es un nutriente, ya que no participa directamente en procesos metabólicos básicos del organismo. No obstante, la fibra alimentaria desempeña funciones fisiológicas sumamente importantes como estimular la peristalsis intestinal. La razón por la que el organismo humano no puede procesarla se debe a que el aparato digestivo no dispone de las enzimas que pueden hidrolizarla. Esto no significa que la fibra alimentaria pase intacta a través del aparato digestivo, aunque el intestino no dispone de enzimas para digerirla. Las enzimas de la flora bacteriana fermentan parcialmente la fibra y la descomponen en diversos compuestos químicos, gases, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, y ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Estos últimos pueden ejercer una función importante en el organismo de los seres vivos. La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal poco procesados tecnológicamente, como los cereales, frutas, verduras y legumbres. La fibra alimentaria cumple la función de ser la parte estructural de las plantas y, por lo tanto, se encuentran en todos los alimentos derivados de los productos vegetales como puede ser las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres. La mayoría de las fibras son consideradas químicamente como polisacáridos, pero no todos los polisacáridos son fibras. El almidón, por ejemplo, no es una fibra vegetal. Las fibras se describen como polisacáridos no almidonados, polisacáridos no amiláceos. Algunos constituyentes de las fibras son la celulosa, las semicelulosas, las pectinas, las gomas y los mucílagos. Las fibras pueden incluir también algunos compuestos no polisacáridos como puede ser la lignina. Son polímeros de varias docenas de moléculas de fenol, un alcohol orgánico con fuertes lazos internos que los hacen impermeables a las enzimas digestivas, la escutina y los taninos. A medida que se ha ido investigando la fibra se han incorporado otros componentes químicos a la lista. Los términos que a veces se mencionan de fibra cruda, fibra detergente neutra, fibra dietética se refieren a la fibra en general y reflejan tan solo diferentes metodologías empleadas para estimar el contenido de fibra en los alimentos, ya que no se pueden identificar con estos métodos los diferentes tipos de fibra. Por ejemplo, la estructura química de la celulosa y las de otras fibras de polisacáridos son similares. Tipos de fibra alimentaria. Editar código. La fibra alimentaria, tradicionalmente considerada como un carbohidrato complejo, se ha dividido en dos grupos principales según sus características químicas y sus efectos en el organismo humano.
Esta clasificación es arbitraria y tan solo se basa en la separación química manteniendo unas condiciones controladas de pH y de enzimas que intentan simular las condiciones fisiológicas. 2. Se obtienen así dos fracciones, fibra insoluble y fibra soluble. La fibra insoluble está integrada por sustancias, celulosa, hemicelulosa, lignina y almidón resistente, que retienen poca agua y se hinchan poco. Este tipo de fibra predomina en alimentos como el salvado de trigo, granos enteros, algunas verduras y en general en todos los cereales. Los componentes de este tipo de fibra son poco fermentables y resisten la acción de los microorganismos del intestino. Su principal efecto en el organismo es el de limpiar, como un cepillo natural, las paredes del intestino desprendiendo los desechos adheridos a esta, además de aumentar el volumen de las heces y disminuir su consistencia y su tiempo de tránsito a través del tubo digestivo. Como consecuencia, este tipo de fibra, al ingerirse diariamente, facilita las deposiciones y previene el estreñimiento. La fibra soluble está formada por componentes, inulina, pectinas, gomas y fructooligosacáridos, que captan mucha agua y son capaces de formar geles viscosos. Es muy fermentable por los microorganismos intestinales, por lo que produce gran cantidad de gas en el intestino. Al ser muy fermentable favorece la creación de flora bacteriana que compone 1/3 del volumen fecal, por lo que este tipo de fibra también aumenta el volumen de las heces y disminuye su consistencia. Este tipo de fibra predomina en las legumbres, en los cereales, avena y cebada, y en algunas frutas. La fibra soluble, además de captar agua, es capaz de disminuir y ralentizar la absorción de grasas y azúcares de los alimentos, índice glucémico, lo que contribuye a regular los niveles de colesterol y de glucosa en sangre.